vamos a apuntar solo la hoja de cálculo, pero en el editor de texto vamos a poner un par de cosas que nos interesan, ¿vale? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora enseguida comenzamos, ¿vale? Los que tengan acceso o los que tengan esta dirección, que ya la tendrán todos aquí, que sepan que hola, ¿qué tal? En la web está colocado el concepto de psicología con el punto 3 y el concepto de lo que sería técnicas avanzadas, ¿vale? Lo de la estrategia operativa con el punto 4. Es porque cuando terminemos con la teoría de Wyckoff, antes de comenzar a montar las estrategias, lo que vamos a hacer es saltar a los conceptos psicológicos, ¿vale? También me parece muy importante. Prometo que el resto es importante, es divertido, vamos a aprender mucho y tal y cual, pero quiero que piensen todos los que están pensando que esta es la parte importante del curso, que es todo lo contrario, ¿vale? La parte importante del curso está aquí y está aquí, ¿vale? No es lo que está en medio. Así que tengan un poco de ilusión por lo que vamos a ver ahora y por lo que veremos en el tercer punto, porque es lo más importante del curso, ¿vale? Así que nada, darme 2 minutos y comenzamos, ¿vale? ¿Qué les parecen los colores del gráfico que he puesto? Al final yo creo que me lo quedo, ¿eh? No me molesta la vista, no es como tenerlo todo blanco y me gusta, queda bonito. Creo que me los voy a quedar así. Soy team pantalla oscura, lo siento. Yo también, Pero, ¿eh? Es decir, pero está chulo. eh, escúchame, ¿quieres que te banee, verdad, Chuso? ¿Quieres que te Clarito mande al como un gulag, no? SMC. Te mando al gulag rápido, ¿eh? Ay, que me ahogo. Qué cabrón. Ha estado fino, ha estado fino. Vale, también vamos a aprender a cómo interactuar a lo largo del curso. Necesito que sea fluido, pero necesito Hola, Release, ¿qué tal? Necesito que interactúen conmigo, ¿vale? Es decir, supongo que estarán tomando apuntes a lo largo de todo el curso mientras yo esté hablando o haciendo lo que tengan que hacer, pero cuando les surja una duda van a tener que preguntarla, ¿vale? Sobre la marcha. Lo ideal sería que todos estuvieran muteados y que cuando quisiesen hablar me escribiesen por el chat y, y pasásemos la palabra. Así no interrumpimos directamente y, y resolvemos las dudas sobre la marcha, ¿vale? No importa si son 40.000 dudas, ¿vale? Lo único que va a pasar es que haremos una clase más y ya está, ¿sabes? Pero lo ideal sería eso. Lo ideal sería que resolviesen las dudas sobre la marcha, pero sin interrumpir directamente, ¿vale? A medida que yo esté haciendo la parte principal, cada charla constará de una parte en la que yo explicaré algo y después pues pasaremos a la ronda de preguntas o a interactuar de forma práctica. En esa parte les agradecería que si no es absolutamente necesario no hablen, ¿vale? Para hacerlo más fluido, sobre todo para las grabaciones, porque hoy no voy a poder grabarlo, creo, pero, pero sí que podré grabarlo en el futuro y sería importante pues, para la gente que está viendo el vídeo que no se pasen 1 hora y media mientras nosotros estamos de cháchara y diciendo gilipolleces, ¿vale? Vale, perfecto, Gonzalo, gracias. Así que eso, nada, vamos a comenzar. Hoy no vamos a ver prácticamente nada del gráfico, ¿vale? Simplemente, pues lo que les estaba diciendo. El tema de TradingView, pues absolutamente todos ya tienen una cuenta de TradingView y saben cómo funciona. No les voy a explicar cómo pagarlo, porque supongo que la mitad de ustedes también lo habrán pagado ya. Así que vamos a olvidarnos por ahora de TradingView, ¿vale? Y vamos a pasar a, a lo que sería el editor de texto y las hojas de cálculo, ¿vale? Yo voy a abrir Word, un documento en blanco, y voy a abrir Excel. Y lo vamos a hacer a pesar de que tenemos una plantilla que teníamos en Reward Hunters. Lo voy a hacer completamente en blanco para que se vea que no es necesario tener, tener 40.000 cosas, ni tener un montón de gráficos bonitos, ni historia, ¿vale? Es cierto que Cansalá tiene por ahí temas con un Excel que está trabajando, que Alphon tiene un Notion que utiliza bastante bien y Notion puede funcionar. Lo más importante de todo
es que las herramientas que utilicemos o el conjunto de herramientas que utilicemos tenga un editor de texto y un conjunto de bases de datos, ¿vale? Necesitamos guardar los datos de una manera concreta y necesitamos apuntar todo lo que vayamos viendo o haciendo en el gráfico, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Sobre todo para mí, y supongo que para cualquier operador de mercado que se precie, ¿por qué piensa que es muy importante tener un editor de texto y un conjunto de bases de datos? Básicamente porque lo que tenemos que hacer es autoanalizarnos constantemente. Estamos sumergidos en un mundo, sobre todo este mundo de las inversiones y más en lo que nos hemos dedicado los últimos meses, que ha sido mucha criptomoneda, donde hay muchísima gente invitándote a que sientas y no pienses, ¿vale? Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es algo muy lógico. Tendemos a operar y operar y operar y realmente no estamos analizando lo que estamos operando. A lo largo de los últimos meses he ido preguntando a algunas personas y muchas de ellas me han dicho pues que no lo hacen, que directamente no analizan lo que estaban haciendo, lo que han hecho previamente y por consiguiente no saben dónde están cometiendo errores o desde dónde podrían solucionarlos, ¿vale? Por eso es muy importante tener esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, nuestra herramienta principal va a ser el editor de texto, ¿vale? Yo aprendí de una persona que muy importante para mí, todo lo que me enseñó, que se llama Maki, y él utilizaba una bitácora que le había enseñado a utilizar Arelis, y esta bitácora básicamente se basaba en los datos normales, ¿vale? Que serían los datos generales, bueno, sí, datos del par, ¿vale? Vamos a poner los datos del par, y los datos del par sería el par que es, la fecha en la que iniciamos y terminamos el trade, en el par, la fecha, los datos gráficos, ¿vale? El razonamiento técnico de la operación y al final, lo más importante, y esto lo voy a poner en negrita, el sentimiento al iniciar sobre todo la operación, ¿vale? Vamos a utilizar también este concepto que es muy importante, el sentimiento, no solo al iniciar la operación, sino al realizar el análisis, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora con una operación que yo tengo en Bitcoin y vamos a hacer todo esto, ¿vale? No voy a poder sacar los datos del análisis previo a la entrada de la operación, ni los de la entrada, bueno, los de la entrada sí, porque los tenemos en Discord, pero para que os hagáis una idea, yo voy a poner la misma imagen y veremos cómo funciona, ¿vale? Vamos al lío. Básicamente, tenemos una operación aquí de Bitcoin, ¿vale? Como vemos, la temporalidad es de 1 minuto y es una operación que va continuando toda esta acumulación que hemos visto en la zona previa y, y hemos operado aquí en base a una serie de reacciones, ¿vale? Ahora ponemos los aspectos técnicos, lo analizamos bien y colocamos sobre todo el sentimiento. Lo tengo en una bitácora, pero voy a apuntarlo desde cero para que veamos más o menos cómo funciona, ¿vale? Vamos a ocultar esto por ahora y vamos a ver cuál era la operación inicial, ¿vale? La operación inicial, como vemos, estamos en una distribución, ¿vale? Y estábamos viendo un bloque inferior en base a una pequeña acumulación que se había dado y nosotros lo que habíamos hecho básicamente era calcular este bloque. Vamos a colocarlo, ¿vale? Ese sería el bloque que calculábamos y calcular nuestro punto de invalidación, que obviamente era el punto de debajo, el spring, y ya está, ¿vale? No teníamos mucho más porque básicamente nos había hecho un bajo que reaccionaba a una operación anterior y nos había roto una estructura. Entonces buscábamos retrocesos y en base a esos retrocesos pues operábamos, ¿vale? La operación que nosotros colocábamos principalmente era esta, ¿vale? Esta operación sigue abierta. Y después, en base a esto, lo que buscábamos era un retroceso, ya que había reaccionado correctamente a ese bloque, buscábamos un retroceso de esta zona y este Fibonacci sí lo vamos a dejar porque si nos fijamos tenemos confluencia, ¿vale?
entre ese 88 y el bloque anterior. Realmente nosotros entrábamos en esta zona, ¿vale? Lo habíamos hablado, que entrábamos en 16,950. Lo habíamos hecho hoy la operación. Vamos a colocarlo en largo. El largo lo colocábamos en esta zona, ¿vale? Que eran 16,951. Y el stop lo colocábamos debajo del punto de invalidación anterior. A pesar de que podríamos haberlo colocado aquí, pero mirad lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, entrábamos en varias operaciones, pero vamos a poner esta como ejemplo. Entonces, este sería el análisis previo. Vamos a imaginar que todavía no tendríamos estas velas por la derecha, que solo tendríamos esto así. Y nosotros básicamente lo que vemos es esto, ¿vale? Vamos a sacar la imagen, copiamos y la pegamos aquí dentro. Bueno, primero vamos a poner operación 1. Esto es par BTC USDT. Y voy a poner pin porque utilizo varios intercambios. En fecha sería el 6 del 12 2022. Lo podéis poner como queráis. Vamos a poner que eran las 8:53, ¿vale? Da igual la fecha. Y, y todavía no tenemos final de la operación, así que no sabemos la resolución, pero vamos a poner aquí resolución. Vale, y ya tenemos prácticamente la plantilla de lo que sería el par, la fecha y poco más, ¿vale? Ahora, vamos a irnos a la segunda parte y vamos a poner datos gráficos. Y en los datos gráficos vamos a colocar primero la imagen del análisis previo, ¿vale? Yo lo que hago es colocarle, a ver, lo tengo en inglés, aquí, no, sí. Aquí, solo ponerlo detrás del texto para poder moverlo cómodamente, ¿vale? Y que no se me monte sobre ningún lado, pero bueno. El caso es sacar la imagen de los datos previos para tener un gráfico que nos permita ver, en este caso lo voy a poner chiquitín, pero deberíamos ponerlo un poquito más grande, ¿vale? Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es determinar el análisis en base al razonamiento técnico de la operación, ¿vale? Entonces pasamos a la parte del razonamiento. Vamos a escribir algo rápidamente. ¿Vale? Ponemos básicamente esto, no necesitamos mucho más, ¿vale? Dentro de este razonamiento técnico podríamos poner que esto sería datos previos a la operación, ¿vale? Lo ponemos así y lo bajamos un poquito. Y aquí podríamos poner datos tras iniciar la operación, ¿vale? En este caso, pues lo que haríamos sería decir que el precio ha reaccionado correctamente y, y estamos dentro, ¿vale? Y hemos comenzado a operar. Es importante que pongamos todos los datos porque así cuando volvamos a esta operación y le echemos un vistazo, pues podamos tenerlo de forma clara, ¿vale? No vale que intentemos hacernos los locos con nosotros mismos, porque a lo mejor tú pones algo aquí que te parece una mierda o te da vergüenza, pero, pero cuando lo vuelvas a leer digas, hostia, es que he fallado por esto, ¿vale? Es muy importante que pongamos los datos adecuados. Y después de esto, que es la parte más importante para mí, es el sentimiento, ¿vale? Y aquí es donde entra algo que a mí me importa mucho, que es un minuto.
¿vale? Pues en este caso no me siento muy seguro por dos cosas, ¿vale? Y porque estamos operando en un minuto. ¿Vale? Esta es la parte más importante porque aquí es donde vamos a ver, primero, si nos sentimos o no bien operando, que esto es muy importante. Si yo no me siento muy seguro, me voy a pasar el día mirándola. Y además, saber exactamente qué es lo que estamos viendo fuera del análisis técnico, ¿vale? Pues sí, estamos viendo una acumulación, bla, 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 y toda la pesca, pero mm, pues ahora mismo hemos dilucidado escribiendo aquí cómo nos sentimos de forma honesta que estamos en una distribución y que realmente esta operación no nos gusta, ¿vale? No nos sentimos bien. Cuando pasan este tipo de cosas realmente no deberíamos operar. Yo estoy operando ahora mismo básicamente sin nada de dinero, pero, pero esto sería un caso de estudio, ¿vale? Podríamos colocar que en la operación número 1 fuese un caso de estudio, ¿vale? Nosotros lo operamos con un poco de dinero real, pero tenemos ese caso de estudio porque realmente no nos ha gustado. Esto pasará en el futuro, pero es bueno tenerlas así porque así nos vamos a guardar realmente los datos más importantes de la operación, que es cómo nos sentimos nosotros cuando estamos operando, ¿vale? Ahora, después de esto, pues nosotros lo que tendríamos que hacer sería sacar el gráfico y apuntar todos los datos de la operación per se, ¿vale? Voy a ponerlos a un lado para poder verlo bien. Y voy a poner aproximadamente dónde estaba mi take profit y ponemos aquí el par, que sería BTC USDT, la temporalidad, que sería un minuto, la entrada sería en 16.951, el stop sería en 16.859 y el take profit en 17.172,5, ¿vale? Eso sería básicamente pues par, temporalidad, entrada, stop y TP, ¿vale? Ahora, resultado, ratio y margen, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener los datos que, bueno, en principio nos tienen que importar para ver los resultados finales de los resultados cuantitativos de lo que hemos conseguido, y sería, pues, si el resultado es un TP, en este caso no ha sido TP, ¿no? Pero si el resultado es un TP y era un ratio 5, ¿vale? Y nosotros teníamos un margen de $100 y le hemos puesto un 1%, pues tendríamos $105 menos las comisiones, que serían 104,80. Vamos a ponerle, ¿vale? Pues tú te pones tu margen, ¿vale? Después de esto, lo que nosotros vamos a conseguir, si logramos colocar los datos correctamente siempre, pues normalmente aquí tendremos siempre el mismo par o prácticamente el mismo. Yo consideraría que siempre fuese el mismo, pero si tuvieses varios pares en la misma hoja de cálculo, podrías tener algún programa que te consultase la hoja de cálculo y que te buscara solo los pares de BTC o USDT. Pero si aquí tenemos 1M y después ponemos M1, lo que va a suceder es que cuando vayamos a buscar los pares de un minuto, tendrás dos nomenclaturas para los pares de un minuto. Ahí es importante que tengamos bien organizado lo que vamos a utilizar, ¿vale? Se puede poner una hoja aparte y en la hoja aparte poner todas las nomenclaturas y después hacer desplegables, pero yo considero que no es tan difícil, que si es un minuto y si es una hora y ya está, ¿vale? Y no te vuelvas loco. Y ya les digo que esto es muy importante, sobre todo para ver los resultados y compararlos con la operación. También les aconsejaría que la numeración de la operación fuese la misma que en tu bitácora, ¿vale? Pues normalmente lo ideal es separar estos archivos por mes, ¿vale? Pues tú te pones criptos o forex, te pones el par que es, bueno, primero te pones el año, después el mes y después te pones todas las operaciones ahí. Ciertamente es difícil porque no se puede fallar, es decir, no puedes meter una operación y no grabarla aquí, porque si pones una operación y no la grabas aquí,
realmente lo que vas a conseguir es perder datos y ya no sería válido todo lo que estás haciendo, ¿no? Por eso es muy importante ser consistente, sobre todo en este aspecto. Cada vez que yo pongo una operación, me abro mis archivos y los pongo incluso, en cuanto yo enciendo el PC, antes de ponerme a operar, me abro mi Word y mi Excel o la aplicación que sea y la dejo en una de las pantallas esperando para cuando yo ponga la operación en TradingView directamente venirme aquí, ¿vale? Es decir, si yo realizo algo como esto y me pongo, yo qué sé, esta operación porque soy un gambler y estoy completamente loco, ¿vale? Yo nada más poner esta operación, pillo los datos, me voy al Word, los apunto, me voy al Excel y los apunto, ¿vale? Y me quedo con todos los datos. Este hábito tiene que conseguirse porque si no vamos a fallar, tarde o temprano vamos a fallar. Y debemos ser honestos con nosotros mismos, ¿vale? Si queremos realizar una práctica correcta, pues tendremos que hacer ciertos esfuerzos y esos pequeños esfuerzos en este caso pues consisten básicamente en abrir una o dos putas aplicaciones y ponerle un par de datos en los que tardemos 5 minutos. Si tenemos una plantilla en la que podemos poner todos estos datos, pues básicamente simplemente tendríamos que copiar, pegar y después rellenarla, ¿vale? En cuanto nos entra la operación, por ejemplo, y ya queremos colocar cómo nos sentimos al entrar en la operación y tal y cual, pues sacamos la foto del gráfico en este momento, nos vamos al Word y la colocamos aquí, ¿vale? Esto sería, ponemos análisis, ¿vale? Aquí debajo vamos a poner esta imagen, la vamos a hacer más pequeñina como la otra y la voy a poner exactamente igual, ¿vale? Uy, y ahora me vengo hacia abajo, bueno, exactamente igual. Me comprendéis, ¿vale? No quiero perder mucho tiempo con esta chorrada. Y aquí pondríamos, ¿vale? Y después al final pues pondríamos otra imagen de la resolución. Y así tendríamos todos los datos. Aquí no tendríamos que salir del Word e irnos al TradingView ni no sé qué hostias ni mierdas, ¿vale? Ya tendríamos todos los datos. Ahora lo que tendríamos que hacer en cuanto entra, pues es el sentimiento, ¿vale? De la operación. Podemos configurarnos, si queréis, una bitácora entre todos y hacer una que cada una de estas operaciones te ocupe una o dos páginas como máximo. Pero no creo que sea tampoco importante porque no tienes que imprimirla y tener 200 páginas al mes en tu escritorio. Simplemente vas a tener una operación que está en dos páginas en vez de una X y ya está, ¿sabes? No es tan complicado, ¿vale? Sentimiento al analizar y ahora colocaremos. No me voy a volver muy loco, ¿vale? Simplemente pues voy a poner voy a articular esto como que me he defendido de mí mismo y esto lo veremos a medida que vayamos viendo bitácoras, pues lo veremos mucho en, en las bitácoras que hagáis, ¿vale? Esos peros que están en medio, o los sin embargos, o como queráis llamarlos, ¿vale? Esos nexos contradictorios van a estar muchas veces y hay que eliminarlos. Es decir, la reacción no ha sido buena. Yo no tengo que poner, pero ya sé que estoy seguro de mi análisis, ¿vale? No tengo que reafirmarme positivamente a mí. La reacción no ha sido buena. No me siento seguro. Esto lo que significa es que no me siento seguro. Lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Darme un segundo, por favor. Ya estoy por aquí. Vale. Bien, lo tenemos, ¿no? Pues básicamente esto es lo que deberíamos realizar y es lo que deberíamos ver. Yo también voy a mostrar los míos, ¿vale? A partir de aquí vamos a empezar a hacer bitácoras todos y las vamos a analizar. Vuelvo a lo mismo. Si hacemos 7 operaciones al día, tenemos que marcar 7 datos. No es tan complicado, ¿vale? Te vas a tus carpetas. En tus carpetas te creas una carpeta nueva. Dejarme ir a documentos. En nueva carpeta. Le llamamos trading.
entramos dentro de trading, ¿vale? Y aquí dentro pues nos vamos creando nuestras carpetas, le ponemos cripto, dentro de cripto le ponemos BTC, no, perdón, estoy flipándome un poquito, todavía no deberíamos haber llegado ahí. Esto es 2022, ¿vale? Esto sería noviembre. Se los quiero explicar todo pasito a pasito, sé que algunos estarán aburridos, pero se los quiero explicar todo pasito a pasito para que tengáis un incentivo de cómo hacerlo y no tengáis que pensar cómo hacerlo y os perdáis, porque alguno tendrá TDAH y se le irá a la cabeza, ¿vale? Pero así es mucho más fácil. Y ya sabéis que no os vais a perder de esta manera, ¿no? Ahora sí, tendríamos aquí, cripto 2022, nueva carpeta, la metemos dentro, noviembre la metemos dentro y aquí incluso no tendríamos ni que poner nada ya, simplemente nos guardamos nuestro Word. Uy, tengo una imagen aquí de 88. Nos guardamos nuestro Word. eh, esto- esto- este PC, documentos, trading, cripto 2022, noviembre, y ponemos BTC noviembre. ¿Vale? Lo mismo con el Excel, lo guardamos ahí y ya está. ¿Vale? No es tan complicado, no vamos a gastar demasiado de nuestro tiempo, simplemente es un esfuerzo mental que tenemos que realizar y es algo de lo que tenemos que estar mentalizados, este pequeño esfuerzo mental, porque no es físico, he tocado 7 teclas y lo hemos hecho en cuestión de 20 minutos mientras yo estaba aquí de cháchara, ¿vale? No es recomendable, a ver, yo incluso los hago semanales, ¿vale? Según qué par. Mm, cuanto menor sea el tiempo, no puedes hacer los diarios porque si no sería una locura, pero si los haces semanales porque tú realizas, yo qué sé, 2 o 3 operaciones a la semana, tienes que tener en cuenta que cuando vayas a hacer tu recap semanal, pues solo tendrás que venir a ese Word y después archivarlo, ¿vale? Y quedarte a gusto. Puedes hacerlo como tú quieras, puedes ponerte el número de semana, ¿vale? Para que no estés volviéndote loco, pues la primera semana de enero va a ser la semana 1, la segunda la semana 2, así. Y te vas a comer semana tras semana y vas a estar revisando, antes de empezar a operar los lunes, pues revisarás tu bitácora los domingos o los lunes por la mañana y dirás, a ver, en qué he fallado, qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho, ¿vale? Podríamos incluso hacerlo aquí, algunos ir revisando qué es lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y podríamos hacerlo un domingo por la tarde, los que quieran y puedan, ¿vale? O un lunes tempranito, ya podríamos ir viéndolo. Pero sirve para que, es decir, esto no sirve para dejar los datos ahí y ya está. Esto básicamente lo que necesitamos es reanalizar todos estos datos. Yo hay algunos pares que los hago mensualmente, pero hay otros que los hago semanalmente. Igualmente voy a revisarlos cada semana, ¿no? Cada domingo voy a echarle un vistazo a lo que he estado haciendo la semana anterior y dónde han estado mis errores y toda la movida, pero hay algunos que los pongo mensual. Eso dependerá de cómo tú quieras organizarte, ¿vale? Pero, pero a lo que íbamos, es importante que hagamos esto, ¿vale? Es muy importante que hagamos esto porque si no lo hacemos realmente, no estamos viendo qué es lo que hemos hecho antes, ¿vale? El, el Excel déjame ver si yo lo tengo aquí, darme un segundo. eh, Sería este, a ver si se abre, donde le eché esta, vale. Este sería el Excel, vamos a dejarle el logo para darle el crédito en principio a Adrián Siño, que fue el que lo hizo, pero a Rira Warhunters, que fue para quien lo hizo. Y básicamente tendría todos los datos, incluso lo que habíamos hablado antes, que no era necesario, pero tenemos la floritura del gráfico y toda la historia. Adrián Siño nos dejó unos prints para saber cómo actualizarlo y nos dejó también estos cálculos para que nosotros solo tenemos que poner estos datos, ¿vale? Y después decirle si es TP o SL y automáticamente él, con el riesgo que nosotros hayamos puesto, pues nos va a ir aumentando. Podemos borrarlo, es decir, no habría ningún problema porque nosotros lo que podemos hacer es borrar esto. Tengo que habilitar la edición. Sería borrar todo esto y borraríamos todos los cálculos
que tienen esas celdas y después le ponemos, pues si hemos terminado con 1035, pues 1035, ¿vale? Y si aquí debajo hemos terminado con 2120, pues 2120. Está bien para poder hacer backtest, pero en front-test vas a tener que utilizar los datos reales y no van a funcionar tan bien. Pero este archivo, en principio, tengo que crear ahora mismo un canal de documentación y va a ser el primero que vamos a tener ahí y el que yo considero que podríamos utilizar, básicamente porque pues, ya lo tenemos todo organizado y solo poniendo los datos de entrada TP y SL nos va a permitir, poniéndole si stake profit o stop loss, pues nos va a permitir, vamos a verlo para que lo veáis, ¿vale? Si yo a esto le pusiera stop loss, pues se me cambiaría, siempre que lo ponga, porque estoy yo precioso, se me cambiaría aquí y perdería el margen que yo hubiera dejado, teniendo los cálculos estos. Entonces es bastante cómodo para hacer backtest. Y en principio poco más, ¿vale? Esta sería la introducción, la introducción, lo que quería hablar sobre el tema de Word y Excel, del editor de texto y de base de datos, y es algo que vamos a utilizar, y que vamos a utilizar mucho a lo largo del curso, y que les invito a que lo hagan, porque ya sé que muchos lo hacen, pero sobre todo tenemos que aprender a leer los datos que hemos estado grabando, ¿vale? Que a lo mejor muchos de los que lo hacen tampoco lo están haciendo o no lo están haciendo correctamente para poder mejorar, ¿vale? Si no sabemos en lo que fallamos, pues no podríamos mejorar. Y hasta aquí sería lo que quería hablar hoy, la charlita de hoy sobre el tema de editor de texto. El próximo día vamos a hablar sobre la lectura de las velas japonesas, ya lo hemos visto antes en la web. Dejarme un segundo que entro de nuevo y ponemos los datos del curso. Estaría aquí. Vale, aquí debajo tenemos los conceptos y dentro de los conceptos, pues ya nos habríamos comido todo esto porque realmente no necesitamos darle mucha caña, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es comenzar la parte que sería más práctica, que sería ver lo que hay dentro del gráfico, cómo leer velas japonesas, y serían aperturas, cierres, mínimo y máximo. Parece una gilipollez, ¿vale? La introducción básicamente sería, pues una vela japonesa tiene 4 partes y se mueve dependiendo de esas 4 partes, pero vamos a aprender a desgranarlas, ¿vale? Vamos a aprender a leer bien las velas, porque si no, no podremos pasar a lo que serían las velas de interés, ¿vale? Las velas de interés ya las conocéis mucho, o B, bloque de órdenes, o como queráis llamarlo, ¿vale? Pero tendremos que aprender a leer las velas de interés, perdón, tendremos que aprender a leer una vela japonesa bien y poder saber qué es lo que pasa dentro de esa vela, para después saber qué es lo que pasa dentro de una vela de interés y cómo veremos esas velas de interés, ¿vale? Porque a lo mejor estaremos viendo, hago un pequeño avance, a lo mejor nosotros estaremos viendo este pequeño bloque de aquí, ¿vale? Pero este pequeño bloque de aquí le ha pasado antes, creo que a CryptoLeón. Este pequeño bloque de aquí puede ser un bloque más grande en una temporalidad mayor. Pues si apuntásemos, por ejemplo, esta zona, veríamos que en una hora el bloque sería relativamente mayor, ¿vale? Es decir, en principio el bloque sería un poco más grande. Y también tendremos que aprender a leerlo de esta manera para poder saber cuál es realmente el bloque, porque podríamos pensar que el bloque está en esta zona, pero realmente lo teníamos en una zona inferior. Todo esto lo aprenderemos a lo largo de las siguientes 2 clases, ¿vale? Vamos a extendernos un poquito y vamos a practicarlo mucho, pero básicamente eso. Me gustaría, después de lo que hemos hecho hoy, que ya os abrieseis desde ya, si vais a seguir operando a lo largo del día, Word y Excel y comenzaseis a trabajar sobre él. Creo que no tendréis muchas dudas sobre el asunto, pero si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna consulta, a hacerla ahora, ¿vale? Y la solucionamos sobre la marcha. Vale, genial. A ver, cuenta, si quieres desmuteate y háblanos, sin problema. Ya he terminado de charlar yo. Vale, perdón, ¿qué tal? Nada, ¿Qué pasa? una pregunta. Eh,
claro, siempre he visto que pones, a la hora de hacer la bitácora, siempre pones ejemplos positivos, ¿no? Entonces, me gustaría ver un ejemplo, no hoy, sino cualquier día que tal, si no tiene tiempo ahora, de hacer un ejemplo de la bitácora negativa, en plan, cuando falla la operación, ¿sabes? Claro. Porque es complicado a veces, no sé. Es básicamente lo mismo. En la bitácora lo único que tienes que hacer es escupir lo que sientes en cada momento. Es decir, los datos técnicos los vas a tener siempre iguales y tus datos técnicos van a ser positivos porque tú no vas a entrar en una operación que digas esto se me va a ir al stop loss. ¿Sabes? Sería una puta estupidez meternos en una operación que se va al stop loss. Básicamente lo que te va a cambiar una entrada en la bitácora positiva de una negativa va a ser que el sentimiento al finalizar la operación, ¿vale? Pues será negativo, ¿vale? Pues me ha saltado el SL, me siento mal y creo que me estoy desconcentrando, debería dejar de operar. Este tipo de cosas son importantes porque a lo mejor ves 3 entradas negativas seguidas en la bitácora y ves que, o ves muchas entradas negativas, pero ves que a partir de la tercera entrada empiezas a decir eso. Pues, no me siento muy bien, ¿vale? Lo haremos, practicaremos y nos comeremos muchos stops y apuntaremos qué es lo que sentimos con cada uno de ellos. Pero no te rayes tampoco, lo único que tienes que hacer es intentar no mentirle al Word, ¿sabes? Mentirle Vale. al Word es mentirte a ti mismo y sería una estupidez. Ya. Hemos hablado antes con los peros. Buscarías, a lo mejor, en el caso, buscarías en qué has fallado, o harías un análisis de tu error, o cómo. Básicamente lo que tienes que hacer aquí es escupirlo. Ya lo analizarás más tarde, ¿vale? Mm, Pues las primeras semanas tendrás que recopilar datos y tendrás una serie de datos positivos y negativos. Y después, a partir de la segunda, tercera semana, es cuando empiezas a poder analizar correctamente datos y dices, vale, es que imagínate que soy un puto loco y hago 17 operaciones al día y me doy cuenta que después del segundo stop empiezo ya a liar la parda. Pues lo que voy a hacer es permitirme solo 2 stops y escribírmelo en la bitácora. Me he comido 2 stops seguidos. Pues me he impuesto una regla en la que voy a parar, ¿sabes? Te va a servir para eso sobre todo, vale. ¿vale? Yo tengo, Pero dime, Cheña. en este caso, ese tipo de formato que trabajaríamos sería para ir, como quien dice, operaciones que vayamos haciendo en vivo, no sería backtest, ¿verdad? Exacto. Ok. Cuando estamos utilizando la bitácora, realmente lo que vamos a hacer es utilizarla, a ver, quien quiera puede utilizarla con un backtest y puede hacerse una bitácora de un backtest, pero no va a tener sentido que ponga esto. Sentimiento de la operación. Estoy operando en demo, me suda la polla, ¿vale? Es lo que vas a poner ahí siempre. Ok. No dices, bueno, puedes poner, pues bueno, la operación, las últimas 7 que he hecho así se me han ido un poco mal y veo que no está saliendo la cosa bien. Yo qué sé, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no va a tener sentido esto, que es lo más importante de la bitácora, ¿vale? Saber cómo te estás sintiendo tú y realmente cómo funciona tu psicología después de, pues, lo que dice Release, comerte un par de stops o después de comerte 7 take profits seguidos, ¿vale? Ok, Así que yo entiendo. la utilizaría solo cuando estuviéramos operando en tiempo real, aunque solo sea front test, ¿vale? Sin dinero. Meter la operación y decir cómo nos sentimos, porque también nos vamos a frustrar si nos comemos muchos stops, aunque no estemos usando dinero. Sí. Vale, pero sí, cuando Gracias. hagamos backtest utilizamos el Excel y ya está. Apuntamos los datos y pues cada vez que hagamos 50 100 entradas le echamos un vistazo, vemos cuál es el ratio medio, toda la historia y ya está. ¿Vale? No tiene mucha más ciencia el backtest. ¿Vale? ¿Algo más, chicos? Todo claro, sí. Esto no era muy complicado. Sí que es verdad que la parte complicada reside en cada uno de nosotros y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tengo un ejemplo muy bueno y está aquí con nosotros, que es el ejemplo de CryptoLeón. Recuerdo cuando CryptoLeón entró, es más, recuerdo el día que entró en mi directo y después entró aquí. Estuvo aproximadamente 15 días en los que no metió ni un pavo en los mercados y se puso a backtestear como un loco. Y cuando terminó de hacer el backtest, tanto Erin como yo nos poníamos en llamada y decíamos, este tío es una bestia. A este tío solo le queda el éxito porque es una puta bestia. Había salido perfectísimamente de hacer un backtest porque lo había hecho bien.
¿vale? Pues después pasa lo que pasa y nos pasa a todos, es algo completamente normal y os ha pasado absolutamente a todos, que cedes un poco al ruido, que empiezas a investigar otro tipo de cosas y te olvidas un poquito, ¿no? de lo que estás haciendo. Y ya no grabas tus datos y pues bueno, pues te pierdes un poco y cuando te pierdes un poco tiendes a perderte. A lo que me quiero referir es que es muy importante que tengamos en cuenta que el trading, como cualquier comercio, ¿vale? Porque esto es comercial, es puramente psicológico. Tenemos que estar en la actitud correcta para tener una psicología correcta y poder afrontar el mercado de manera correcta, ¿vale? No podemos ponernos a operar a lo loco y sin saber nunca qué es lo que estamos haciendo, porque al final, si nos ponemos como monos y estamos todo el rato diciendo, bueno, pues Trevor me ha dicho que cuando hace un imbalance, pues yo me meto y ya está, ¿sabes? Sí, pero también teníamos que meternos aquí, teníamos que meternos aquí, teníamos que meternos aquí, tenemos que meternos en todas partes y tenemos que saber por qué, ¿no? Entonces, y no solo por qué, sino tenemos que saber qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos metemos aquí y cuando nos metemos aquí y qué es lo que le pasa al gráfico cuando te metes aquí, 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 aquí y en todas partes, ¿vale? Para eso es muy importante que grabemos los datos. Cuando lo hagamos, además, nos daremos cuenta de los resultados que poco a poco irás matematizando un poco más el asunto. Y además tiene una parte muy importante que yo ya no lo utilizo tanto, pero antes lo utilizaba, que es backtestear al menos media hora antes de ponerme a operar. Pues si quiero operar la sesión de Londres a las 8 de la mañana, pues a las 7 me hago un backtest y caliento bien, a las 7:30 termino, me hago mis 7 o 8 operaciones de backtest y me voy y me hago un café, me relajo un poco y ya después me siento y me pongo a operar. Dependerá de cada uno, ¿no? Pero pensar que solo tiene factores positivos el tema del backtest, pero tiene una dificultad, que es que tenéis que superar esa barrera de decir, yo lo que quiero es hacer dinero, yo no quiero estar apuntando datos en un puto Microsoft Word, ¿sabes? Es muy importante que apuntemos esos datos porque es lo que nos va a ayudar en el largo plazo a ganar dinero, ¿vale? Y es lo que nos va a ayudar a mantener ese estado psicológico, que es la única parte importante. Lo hemos visto muchas veces, el ratoncito aquel que operaba, que se ponía a correr la ruedita y cambiaba de token, y cuando pasaba por uno de los dos túneles metía long o short. Como el ratoncito estaba muy seguro de sí mismo, porque pasaba por donde le salía de los cojones, y el señor que hacía las operaciones, que había automatizado el proceso, no tocaba aquellas operaciones, pero tenía una gestión del riesgo impecable, aquel puto ratón ganaba dinero, ¿vale? Ganaba pasta. Entonces, tendremos que pensar que si lo hacía de forma aleatoria y con una gestión del riesgo correcta hacía dinero, pues lo que tenemos que hacer es comportarnos como aquel ratón y no estar mirando las operaciones a ver si las cerramos, si no las cerramos, si nos metemos aquí, si nos metemos allá. Tendremos que buscar un patrón correcto y ese patrón correcto y no solo el patrón dentro del gráfico, sino el patrón psicológico. Solo lo podemos encontrar si nos autoanalizamos y somos críticos con nosotros mismos, ¿vale? Así que a partir de ahora, pues yo iré mostrando en las entraditas que vaya poniendo. Voy a hacer una bitácora desde cero y las voy a poner. Me gustaría que el resto también lo hiciera, ¿vale? Que compartiese sobre todo estos datos que vaya recopilando porque son bastante importantes. Exacto, es lo que dice Release, ¿vale? La parte complicada es crear la rutina. Hay un truco, bueno, no es un truco, es decir, eso es un axioma, es una verdad, que es que la parte más complicada es dar el primer paso, por así decirlo, ¿no? Abrir los documentos y cuando pongas la primera operación, irte a los documentos y apuntar los datos, es la parte más complicada. Ya después de que hagas eso, las demás salen solas, porque te das cuenta. Es decir, probarlo, hacer una operación y cuando hagáis una operación abrir el Word y el Excel y apuntar los datos. Es una puta chorrada. Yo porque estoy aquí en esta pantalla y tengo que poner las dos en la misma para que lo veáis, pero si yo me llevo TradingView a la pantalla de al lado, pues tengo aquí abiertas estas dos mierdas y en otro lado TradingView. Cuando ponga el long o el short, y me vaya al MetaTrader o donde sea y le ponga los datos, pues me vengo aquí también y le pongo los datos, me vengo aquí y le escribo la parafernalia. Le doy al botoncito de guardar y me quedo tan a gusto. ¿Vale? No es muy difícil. Probarlo y os daréis cuenta de que la parte difícil es invocar la rutina, ¿vale? Ya cuando la rutina está invocada, cuando ya empecemos y nos demos cuenta de que tampoco es un infierno hacer esto,
nos saldrá de forma automática. Y todas las mañanas, pues cuando entremos en el PC y tengamos nuestra barra de inicio, pues si no los tengo anclados, ¿vale? Los voy a anclar a la barra de tareas. Pues básicamente lo que haremos será, iniciamos el ordenador, nos abrimos TradingView, nos abrimos Word y Excel y ya está, ¿vale? Y ya los tienes ahí. Y no necesitas hacer muchas más cosas porque ya tienes los dos programas abiertos. O te abres Notion o lo que quieras utilizar, ¿vale? No hace falta que sea Excel o Word. Pero como dice Release, la parte difícil está ahí. Y yo no puedo hacer nada respecto de eso. Lo hemos visto que a lo largo del último año yo lo he intentado con muchísima gente y he llegado incluso a sentirme frustrado. Pero reside en cada uno, ¿vale? Cada uno va a decidir si realmente esto le parece importante o no. Si aquí hay alguien que está haciendo un 7% al día y está ganando una puta millonada y tiene 7 Lamborghini y 3 Ferrari, o simplemente tenía una cuenta de 1.000 pavos y a lo largo de 2 meses ha conseguido 2.500 y nunca ha hecho un backtest, pues que no me haga ni puto caso. Pero lo que queremos es aprender y evolucionar positivamente. Si somos personas que, aunque seamos consistentes, no estamos haciendo dinero de la manera correcta, porque sabemos que el trading, por mucho que nos digan y nos vendan que realmente esto es para hacer dinero despacito y no sé qué, es mentira, ¿vale? Es mentira porque con una cuenta, hemos visto como con una cuenta de 1.000, 2.000 dolarcillos se pueden llegar a hacer entre 500 y 1.000 dolarcillos al mes si se hace bien. Pues lo que tendremos que buscar es eso, ¿vale? Tendremos que buscar la manera en la que podamos estar correctamente alineados y saber cuándo operar, cuándo no operar y cuándo analizar y cuándo irnos a dar una vuelta, ¿vale? Para esto, vuelvo a repetirme y es la última vez que lo repito, necesitamos poder tener todos estos datos, ¿vale? Saber cómo funciona nuestra mente en todos esos momentos. ¿Qué dice Llobre? Ah, vale, que estaba ahí liadito. Déjame hacer una cosa por si acaso. Sí. Eso, básicamente eso, ¿vale? Probadlo, comprobarlo y leeros a vosotros mismos cuando vayáis haciendo el tema. Todas las semanitas, dedicaros una horita a leer los datos que hayáis grabado a lo largo de la semana y os daréis cuenta del cambio. De todos modos, esto, al final del curso hablaremos sobre el tema y hablaremos sobre todo los que no lo utilizan o no lo han utilizado y hayan empezado a hacerlo, cómo les ha cambiado su forma de verse a ellos mismos o la forma de operar, ¿vale? Estoy completamente seguro que va a cambiar bastante. Y poco más. Vamos a finalizar ya. Ya hemos acabado con la rondita de preguntas. Y nada, nos vamos a ver en la siguiente, el jueves a las 9 también, con esa primera toma de contacto con la pela japonesa y a darnos cañita, ¿vale? Gracias por estar por aquí y nos vemos en la próxima. Ahora que he terminado la grabación, he podido grabar al final. Lo dicho, echarle un ojillo, intentarlo y una cosa, si veis que tenéis dudas o lo que sea, preguntarlas, ¿vale? No tengáis ningún problema en decirme porque cada vez que alguien me pregunta, yo mucho tiempo lo paso trabajando desde aquí, desde el PC, pero yo creo que prácticamente todos los que están aquí ya me conocen y si no estoy en casa pues no puedo, pero no es mucho tiempo el que suelo estar fuera de casa. Nos conectamos a Voice y resolvemos las dudas rápidamente. Me interesa que todo lo que vayamos viendo, una lección detrás de otra, la podamos aprender correctamente, porque si nos perdemos mucho, al final pues esto no lleva examen ni lleva título ni hostia, pero nos encontraremos un poquito perdidos si llegamos a la teoría de Wyckoff y no hemos aprendido correctamente los pasos previos, ¿vale? Así que en este caso no nos va a dar una mierda de dudas lo que hemos visto hoy. Pero si empezamos el jueves y tenéis dudas, resolverlas rápido, ¿vale? No os quedéis con las ganas por ese tema de que podáis pensar que es una tontería. Ninguna pregunta es una tontería y estamos aquí para aprender y seguramente yo haga alguna que otra también, ¿vale? Así que eso. Finalizamos por ahí, ahora sí, ¿vale? Terminamos el tinglao. Una cosa, ¿qué les parecen los colorcitos del gráfico?
A mí me han gustado. No me queman a la vista, porque este